El hombre se sintió frustrado porque su vecino usaba su piscina. Así que hizo esto. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Desde que Emilia falleció de cáncer hace 3 años, Tomás, de 51 años, vive en silencio pero con orden, con un ritmo de vida sencillo para mitigar la soledad en su antigua casa de 2 pisos. No necesitaba mucho, solo anhelaba tranquilidad en su propio hogar. Cada rincón guardaba recuerdos, la mesa del comedor aún tenía marcas de lápiz de cuando su hijo Pablo era niño. Pero hace 3 meses, cuando la joven pareja Laura y Sergio se mudó a la casa de al lado, la paz desapareció. Al principio fueron amables, saludaban y hasta llevaban pasteles. Pero pronto comenzaron las noches de música a todo volumen. Gritos incesantes que se extendían hasta el amanecer. La piscina del señor está increíble. ¿Y si la usamos? Nadie se entera, escuchó Tomás por casualidad a Laura decir eso entre risas. Rodeada de amigas, con una copa de vino blanco en la mano y las piernas estiradas sobre una tumbona junto a su piscina. En la zona separada por una cerca. Aunque siempre había una pequeña abertura al fondo, donde el camino compartido nunca fue cerrado completamente. Al principio, Tomás trató de hablar con calma. Laura, Sergio, lo siento, este es el jardín de mi casa. Les pido que lo respeten. Laura se rió escandalosamente, pasando el brazo por el cuello de Sergio. Ay, don Tomás, una piscina tan grande y bonita no debería estar vacía. Solo nos estamos remojando un poco. Sergio alzó las cejas, con tono provocador. No se estrese, don, relájese. Esto no es un monasterio. Tomás reprimió su enojo y regresó al interior. Pero las fiestas no pararon. Y cada vez fueron más descaradas. No solo usaban la piscina. También llevaban altavoces, amigos, cerveza y gritaban como si estuvieran en un resort privado. Incluso una vez, Tomás los vio con una parrilla portátil colocada en una esquina del patio. Con el humo de la carne impregnando todo el jardín de rosas de Emilia. Llamó a la policía local. Necesito que alguien venga a intervenir. Los vecinos están invadiendo propiedad privada y organizan fiestas ruidosas por la noche. ¿Tiene imágenes o pruebas? La voz de la gente sonaba desganada. No, pero puedo demostrarlo. Lo siento. Sin pruebas claras o una infracción en flagrancia. No podemos intervenir. En otra ocasión, mientras Tomás grababa desde la ventana con su celular los sonidos de risas y conversaciones. Alguien gritó desde el grupo junto a la piscina. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! El viejo nos está grabando. Y Sergio gritó. Don, grabe bien. Y etiquétanos cuando lo suba a Facebook. Las risas estallaron. Tomás apagó el celular, suspiró y cerró la ventana de golpe. Desde entonces, esas risas parecían atravesar las paredes. El sonido de la música desde el altavoz. Los brindis, los gritos de mujeres por el agua fría. Y las pisadas sobre las baldosas a la madrugada. No podía dormir. Cada vez que lograba cerrar los ojos, lo despertaban las voces del patio. Empezó a desarrollar ansiedad, se despertaba sobresaltado en medio de la noche. Le faltaba el aire. Su corazón se aceleraba al escuchar pasos en el jardín. El vecino del frente, don Vicente, de 68 años, le preguntó una mañana mientras sacaban la basura. Tomás, te ves agotado. ¿Todo bien? Tomás asintió levemente. No puedo dormir. Hacen escándalo todas las noches. Vicente negó con la cabeza. Con una mirada apenada. He escuchado algo, pero, bueno. Son jóvenes. Tomás sonrió con amargura. Jóvenes. Laura ya ronda los 30. Y Sergio también. No son adolescentes impulsivos. Son adultos que saben perfectamente lo que hacen, y lo hacen a propósito. Una noche, cuando no aguantó más, Tomás salió al patio con una linterna en la mano y la enfocó directamente en el rostro de Laura, que nadaba en la piscina. Esta es la última advertencia. Esta es propiedad privada. Si tú y tus amigos vuelven a colarse, instalaré cámaras y presentaré una denuncia formal. Laura se apoyó en el borde de la piscina, con el cabello empapado, los ojos encendidos. Hazlo. A ver quién te cree. Un viejo solo, una pareja amable que vive al lado. Sergio se acercó y lanzó una lata de cerveza al agua con un plop. Deja de amenazarnos con esas cosas de anciano. Mejor duerma tranquilo y deje de espiarnos. Se rieron a carcajadas. Una chica llamada Inés, amiga de Laura y recién llegada, susurró. Dicen que la esposa lo dejó por ser un viejo amargado. El murmullo se esparció como moho húmedo por las paredes. Esa noche, Tomás no durmió. Se sentó en la mesa del comedor, mirando los pequeños retratos en la pared, Emilia con vestido blanco, Pablo de niño, y los 3 juntos junto a la piscina. El agua entonces era cristalina, reflejando el sol y sus risas genuinas. Ahora, esa misma agua era símbolo de invasión, del robo de su sueño y de su dignidad.
Tomó el celular. Buscó formularios de denuncia. Formas legales de instalar cámaras. Hasta que se detuvo en una frase en la sección de comentarios: a veces. El silencio y la inteligencia son la mejor forma de venganza. Una idea cruzó su mente. Se levantó. Salió al jardín. Se sentó al borde de la piscina y tocó el agua helada. Emilia susurró, con los ojos nublados: no dejaré que destruyan este lugar. Desde ese instante, el plan empezó a tomar forma. No con violencia, no con gritos ni rabia, sino con silencio, y algo más temible aún, susurros en la noche. Incluso cuando los vecinos de Laura dejaron de hacer fiestas por algunos días tras aquel enfrentamiento tenso, Tomás no pudo volver a dormir tranquilo. El ambiente en la casa se volvió tan denso que parecía que el silencio mismo anunciaba que algo aún más extraño se avecinaba. Un sábado por la mañana, salió al patio trasero a limpiar la zona de la piscina. Aún se notaban huellas mojadas en las baldosas, a pesar de que nadie fue sorprendido la noche anterior. Colillas de cigarro, una lata de cerveza vacía rodando bajo una tumbona, y una silla de madera elegida por Emilia personalmente tenía una pata rota, ladeada como si alguien la hubiese pateado. Tomás frunció el ceño. No recordaba la última vez que usó esa silla, pero estaba seguro de que antes estaba intacta. Otra vez se colaron, murmuró, al agacharse cerca del borde de la piscina para recoger un trozo de lata. Algo brillante llamó su atención bajo el agua. Con una red de mango largo, pescó un fragmento de vidrio roto, del tamaño de su mano, con rastros de sangre seca. El corazón le dio un vuelco. Si un niño caía allí por accidente, ¿qué pasaría? Se estremeció. Pero no terminó ahí. Al caminar hacia la escalera que conducía a la planta alta, vio algo pequeño junto a una maceta de lavanda. Se agachó y recogió un celular que no era suyo, ni parecido a los que Pablo había dejado. La pantalla estaba rota. No encendía. Pero en la parte trasera colgaba un llavero morado con el nombre, Laura, impreso. Apretó el puño. Sí, habían invadido, no solo su espacio, sino también su paz, como si tuvieran derecho sobre ella. Días después, todo empeoró. Laura empezó a difundir rumores por el vecindario diciendo que el señor Tomás está perdiendo la cabeza. En la tiendita de la esquina, la dueña, doña María, que antes era cercana a él, preguntó con voz preocupada: Tomás, la chica Laura dice que usted espía a los vecinos, que quiere poner cámaras para grabarlos. ¿Qué dijo? Tomás la miró con ojos encendidos. ¿Yo los grabo? ¿Usted cree eso? María se quedó incómoda. No digo que lo crea, solo que hay gente comentando. No respondió. Sintió un nudo en el pecho. No eran solo mentiras, sino la facilidad con la que la gente cree en ellas antes que en la verdad. Al día siguiente, en el pequeño parque del barrio, don Vicente se le acercó y le susurró: escuché que Laura le dijo a algunas personas del grupo Zafiro que usted la amenaza. Especialmente cuando nada sola. Tomás se quedó sin aliento. Yo nunca he amenazado a nadie. Ellos son los que invaden mi casa. Vicente no respondió, solo suspiró y se alejó. Esa noche, Tomás no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad de la sala, mirando por la ventana hacia el patio trasero, donde la luz de la luna se reflejaba sobre el agua inmóvil como un espejo. La sensación de estar siendo observado, juzgado, mal interpretado, era como una enfermedad invisible que le corroía cada articulación. El teléfono de Tomás sonó. Era Pablo, su hijo, que actualmente vivía en Sevilla. Papá, ¿por qué no has llamado últimamente? ¿Pasa algo? Tomás dudó un momento. No, estoy bien. No me mientas. Acabo de ver unas publicaciones en el foro del vecindario. Dicen, tonterías sobre ti. No leas esas cosas. Pablo. La voz de Pablo cambió de tono. Se volvió más seria. Papá, si esto es grave, puedo ir unos días. No hace falta. Puedo manejarlo. Tomás colgó. En el fondo, sabía que si Pablo regresaba solo para ver cómo su propio padre era tratado como un viejo senil que amenazaba a las vecinas, no habría nada más humillante. Salió al patio trasero y se quedó de pie frente a la piscina. Las luces bajo el agua parpadeaban como fuegos fatuos. Las luces de la pared titilaban sin cesar, consecuencia de una conexión eléctrica manipulada clandestinamente. Miró el agua, donde la luna distorsionada reflejaba un rostro que ya no era el suyo, ojos hundidos por la falta de sueño, piel marchita por el cansancio. Pero en el fondo de esos ojos, ardía una llama tenue. Creen que no me atreveré, murmuró. Creen que me voy a rendir. Volvió al estudio. Abrió un archivador y sacó una carpeta vieja con planos técnicos de la casa. Contratos eléctricos. Registros de mantenimiento de la piscina desde 2008. Luego tomó una libreta y comenzó a anotar fechas de invasión, cortes de energía,
Luces parpadeantes. Notas sobre el vidrio roto. La mancha de sangre. El teléfono caído. Cada línea escrita era una promesa silenciosa. Cada trazo. Un paso de preparación. Esta vez no estaba solo. Tenía la verdad, aunque esa verdad estuviera rodeada de mentiras como musgo venenoso. Y cuando llegara el momento, los haría enfrentarse a ella. Después de esa noche, Tomás no volvió a salir a la piscina. Pero eso no significaba que se había rendido. Al contrario, desde su pequeño estudio que alguna vez fue la sala de costura de Emilia comenzó a ejecutar un plan de represalia silencioso. Sin escándalos, sin confrontaciones, pero lo bastante poderoso como para sacudir la insolencia que Laura y Sergio mostraban cada noche. Empezó investigando sobre sistemas de sonido sumergible. Esta tecnología, usada en spas de lujo o resorts, consiste en altavoces inalámbricos que se pueden instalar bajo el agua o en el fondo de piscinas, emitiendo frecuencias bajas que generan sensaciones inquietantes, especialmente en ambientes oscuros. Tomás contactó a un viejo amigo, Esteban, un profesor jubilado que había trabajado en el área de sonido. Se reunieron en un pequeño café cerca de la antigua estación. ¿Quieres instalar parlantes sumergidos? ¿A qué profundidad?, preguntó Esteban. Unos 50 centímetros bajo el agua, respondió Tomás en voz baja. No necesito volumen alto. Solo quiero emitir susurros, o algo que ponga los pelos de punta. Esteban entrecerró los ojos. ¿Quién te está molestando tanto? Mis vecinos, contestó Tomás, sin sonreír. Creen que por viejo pueden hacer lo que quieran conmigo. Esteban asintió, adoptando un gesto serio. Te ayudaré, pero recuerda, esto se usa para espantar aves, no para asustar gente. Tomás esbozó una sonrisa seca. No haré nada ilegal, solo quiero darles una lección. 3 días después, el sistema estaba instalado. 2 altavoces delgados, impermeables, fueron fijados a ambos extremos de la piscina, conectados a un receptor Bluetooth oculto en el cobertizo de herramientas. Todo quedaba fuera del alcance visual habitual. Tomás también colocó una cámara infrarroja nocturna, camuflada en un helecho junto a la cerca, para grabar las reacciones de los intrusos. Eligió el viernes, el día habitual en que Laura y Sergio hacían fiestas nocturnas. Tal como esperaba, alrededor de las 11:15 de la noche, se encendieron las luces del patio vecino. Se oyó el chirrido de la puerta de la cerca, seguido de risitas. Laura había traído a 2 amigos, una mujer pelirroja y un hombre alto y delgado, que parecía extranjero. Su acento tenía un dejo italiano. Tomás no se mostró, permaneció en su estudio, observando en la pequeña pantalla cómo Laura trepaba la cerca. Sergio encendía las luces de la piscina, y el grupo se reunía con cervezas, charlando ruidosamente. A las 11:31 de la noche, activó el primer sonido, una voz femenina. Ronca, susurraba repetidamente como una letanía. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi hija? El agua apenas se agitaba. Pero el rostro de Laura cambió de inmediato. Se incorporó en la tumbona, mirando alrededor de la piscina. ¿Escucharon eso?, preguntó, con la mirada nerviosa. Una voz, susurrando. Sergio soltó una carcajada. Otra vez tú con tus fantasmas. Bebe menos, mujer. Tomás no activó más sonidos esa noche. Era solo una prueba, suficiente para sembrar la inquietud. Al día siguiente, no aparecieron. Pero el domingo por la noche, Laura volvió, esta vez sola, vestida con un traje de baño blanco y el celular en mano transmitiendo en vivo. Hola amigos, hoy me colé en la piscina más famosa del Palmeral. A ver si el fantasma sale a saludarme. Tomás activó el segundo sonido, el estruendo de agua agitada, acompañado por un silbido de viento. En la oscuridad, parecía que alguien emergía del fondo de la piscina, respirando con dificultad. Laura se incorporó bruscamente. Su celular cayó al suelo. ¿Hay alguien ahí?, gritó, retrocediendo con los ojos desorbitados. Y luego, como si algo primitivo y aterrador le hubiese tocado el alma, salió corriendo. Tropezó con una jardinera. Se levantó a trompicones y trepó de nuevo la cerca hacia su casa. Tomás apagó la pantalla. Bebió un sorbo de té frío. Sus ojos brillaban más que nunca. Las siguientes 3 noches fueron una sinfonía de tensión. Laura no se atrevió a volver, pero Sergio trajo a unos amigos, para probar su valentía. Tomás escuchó desde su estudio. Tomémoslo como un juego nocturno. ¿Quién se atreve a nadar? Un tipo corpulento, sin camisa, respondió. Fantasmas. Pura invención. Me lanzo de una. Tomás activó el tercer sonido, una risa infantil, prolongada, que de pronto se transformó en un llanto ahogado, como si surgiera del fondo de la piscina. El tipo, que estaba a punto de lanzarse, se detuvo en seco, y gritó. ¡Ay! Alguien me llamó desde el agua. Lo juro. Sergio protestó. ¿Estás loco? Deja de hacer teatro. No, lo juro. Escuché a alguien.
Alguien está ahí abajo. Otro amigo lo apartó. El grupo enmudeció. Nadie se reía. La cámara captó claramente el momento en que Sergio miró alrededor con desconfianza y murmuró: vámonos, este lugar tiene algo raro. Se retiraron en silencio. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, Laura publicó un video en Instagram con el título, Piscina embrujada en casa de Tomás. En el video, narraba su experiencia, susurros, escalofríos, luces parpadeantes. No estoy bromeando. Aquí pasó algo. Estoy convencida de que alguien murió en este lugar. La publicación se volvió viral. Algunos comentarios decían: ¿en serio? ¿Hubo un ahogado de verdad? Pasé por ahí una vez. El agua sí se sentía extrañamente fría. Tomás no reaccionó. Solo guardó cada video. Los archivó con nombre y hora. Sabía que esas pruebas no eran para demostrar que tenía razón, sino para estar preparado si todo se salía de control. Esa noche salió a comprar pastillas para dormir, aunque supiera que tenía la ventaja. La tensión y la soledad seguían minando su descanso. En la farmacia, la joven farmacéutica llamada Lucía le preguntó con suavidad: «Señor Tomás, ¿está bien?». No del todo, respondió. «Creo que tengo insomnio crónico». Lucía lo miró y susurró: «Sé lo que pasa con esos vecinos. Me da pena por usted. Pero, no deje que lo vuelvan loco». Tomás esbozó una leve sonrisa. «No estoy loco. Solo estoy jugando otro juego». En el camino de regreso, Tomás vio que las luces de la casa de Laura seguían encendidas. La ventana del segundo piso estaba entreabierta. Había una silueta de pie dentro. Pero esta vez no se oía ruido. Ni risas. Él lo supo. El juego psicológico ya había comenzado a echar raíces. No en el sonido, sino en sus mentes. Una mañana de miércoles, Tomás despertó de uno de sus raros y breves sueños y vio que su bandeja de entrada brillaba con notificaciones. Lo primero que leyó fue el titular de un artículo en el sitio de chismes local El Rumor Digital. La piscina embrujada de Valencia, el hombre misterioso y los extraños sonidos nocturnos. Tomás frunció el ceño y abrió el artículo. La primera imagen era una captura borrosa de su piscina en plena noche, claramente sacada de un video de Laura. El texto de introducción era sensacionalista. Los residentes del Palmeral están desconcertados por fenómenos extraños en una antigua casa ubicada en la esquina de la calle Azahar. Según testigos, a medianoche, desde la piscina del señor Tomás G., de 51 años, se escuchan susurros espeluznantes y llantos parecidos al de un alma en pena. ¿Se esconde un oscuro secreto en el fondo de esta piscina? Tomás se quedó inmóvil. Debajo había cientos de comentarios. ¡Qué miedo! ¿Alguien murió ahí de verdad? Si es un espíritu, que traigan un chamán para exorcizarlo. ¿Y si él mismo está generando esos sonidos? ¿Con qué fin? Tal vez ya se volvió loco. Respiró con dificultad, cerró de golpe la laptop y apretó los puños. En ese momento, se sintió como si se estuviera ahogando en su propia piscina. No por el agua, sino por la opinión pública. Fría y despiadada. Esa misma tarde, Sergio invitó a un grupo de amigos a explorar el misterio de la piscina embrujada. Montaron 3 trípodes con cámaras. Trajeron altavoces, linternas e incluso usaron cámaras GoPro en el pecho. Uno de ellos era Bruno, un periodista freelance conocido por sus videos baratos en YouTube sobre fenómenos paranormales. Hola a todos. Esta noche vamos a entrar a la piscina donde, según dicen, habita el espíritu de una mujer que se ahogó en el año 2002, gritó Bruno, enfocándose con la cámara, mientras Sergio reía detrás de él. El vecino extraño llamado Tomás se negó a responder preguntas. Pero la piscina sigue aquí. Y vamos a descubrir la verdad. Desde el segundo piso, Tomás los observaba entre las cortinas. No dijo nada. No salió. No reaccionó. Bruno bajó a la piscina. El agua le llegaba al pecho. Sergio activó un altavoz que emitía sonidos de viento. De repente, Bruno se detuvo. Escuché algo. ¿Qué? Se burló Sergio. ¿Un fantasma real? No, más bien, como un susurro. Tomás no había activado nada. Pero en ese instante, comprendió algo escalofriante, incluso sin hacer nada. El miedo ya había echado raíces en sus cabezas. Estaban siendo atormentados por lo que ellos mismos habían creado. Al día siguiente, un video editado apareció en redes sociales. Con el título, se detectan sonidos paranormales en la piscina de Tomás. En el video se escuchaba agua, viento, y el grito de Bruno al oír algo desde el fondo. Se viralizó. El vecindario empezó a hablar abiertamente. Algunos evitaban a Tomás en el mercado. Los niños murmuraban a sus espaldas: ese es Don Tomás. Tiene un muerto escondido en la piscina. Una tarde, Tomás fue al centro comunitario del barrio para asistir a una reunión del consejo vecinal, con la esperanza de aclarar la situación.
Pero en cuanto entró, las miradas se clavaron en él como cuchillas heladas. La coordinadora, la señora Leticia Ruiz, tosió ligeramente y dijo: Señor Tomás, hemos recibido una solicitud formal de varios residentes por perturbación acústica proveniente de su casa. ¿Perturbación?, preguntó Tomás con la voz entrecortada. Muchas personas han reportado ruidos extraños saliendo de su piscina. Dicen que afecta la salud mental. Algunos niños tienen miedo y no pueden dormir. Señora Leticia intentó mantenerse sereno. ¿Alguno de ellos lo ha presenciado directamente? ¿Me ha visto generar algún sonido? No, pero los videos en internet muestran claramente los ruidos extraños que provienen de su piscina. ¿Videos de Laura y Sergio? Los mismos que han invadido mi propiedad múltiples veces de noche. El salón quedó en silencio. Un hombre se levantó. Ramón, dueño de la ferretería, dijo: No quiero tomar partido, pero he visto a Tomás observando constantemente a los vecinos. Grabando. Es algo inquietante. Tomás lo miró. Grabé para documentar las invasiones. Entraban a mi piscina todas las noches. ¿Ahora yo soy el culpable? Una mujer intervino. Rosa, madre soltera de 2 hijos. Sea como sea, usted debería dejar de usar esos sonidos. Sean reales o no, están alterando a los niños. Tomás miró alrededor. Nadie lo defendía. Nadie. Al salir de la reunión, en el pasillo, Laura estaba apoyada en la pared, brazos cruzados. Sonrió, su voz suave como nieve, pero helada como piedra. ¿Quién diría que un viejo como usted sabría asustar con fantasmas? Don Tomás, muy creativo. Estás jugando con mi dignidad. Y usted con la mente de la gente. Juguemos, pero no llores si el juego se revierte. Dio media vuelta y se marchó. El taconeo de sus zapatos resonaba como martillazos en la cabeza de Tomás. Esa noche, al regresar, encendió su laptop y vio un correo de la oficina administrativa de la zona. El asunto lo dejó sin aliento. Solicitud de comparecencia por perturbación acústica Tomás G. La carta decía: se ha recibido una denuncia que indica que el residente Tomás G. utiliza dispositivos de emisión sonora durante la noche, afectando el bienestar emocional de otras familias del vecindario. Se le requiere comparecer en la oficina técnica para dar su versión y aceptar una inspección del sistema eléctrico y de sonido. Tomás se levantó de golpe. El cuerpo le ardía. Todo lo que había preparado el sistema de altavoces, las cámaras, los videos ahora podía volverse evidencia en su contra. El agresor había sido el primero en acusar. No durmió. Pasó la noche revisando cada video grabado. En cada cuadro, se veía claramente a los responsables: Laura cruzando la cerca, Sergio entrando a la piscina, amigos bebiendo, rompiendo sillas, destruyendo la paz. Cortó los videos en clips más pequeños. Les puso fecha y hora. Y los copió en 3 memorias USB diferentes. Al amanecer, salió al patio trasero. La luna pálida se reflejaba en el agua quieta, perturbadoramente serena. Se agachó, recogió una hoja caída, y miró su reflejo en el agua: un hombre cansado, solo, y herido. Emilia susurró, con la voz quebrada como el agua: están convirtiendo nuestra casa en una burla. Pero te juro, que no lo permitiré. De pronto, una risa sonó desde la casa vecina. Laura abrió la ventana y habló por teléfono. Sí, ya metí la queja. A ver si ahora ese viejo se atreve a seguir. La ley es la ley. No. Esas palabras fueron como el último cuchillo hundido en su pecho. Tomás entró y cerró la puerta de golpe. La mirada ya sin titubeos. El martes por la mañana. A las 8:30 de la mañana en punto. Tomás se puso una camisa blanca, pantalones de gabardina oscuros y zapatos de cuero bien lustrados. No para impresionar, sino para recordarse a sí mismo que ese día no podía caer. Se dirigió a la oficina técnica del barrio, tal como indicaba la carta. El lugar solía ser una antigua estación eléctrica, ahora convertida en oficina de atención ciudadana, con paredes gris claro y nombres de funcionarios pegados de forma improvisada en puertas de vidrio. Una mujer de unos 40 años salió a recibirlo. Se llamaba Marta Salazar, ingeniera eléctrica asignada por el gobierno para realizar la inspección. La acompañaban 2 funcionarios administrativos con carpetas y un dispositivo medidor de voltaje. Señor Tomás G., dijo con voz profesional, sin emoción: soy Marta. Hoy realizaremos una revisión del sistema eléctrico y de los dispositivos de sonido, como indica la denuncia vecinal. Tomás asintió. Ya tengo los documentos listos. Adelante, por favor. Todo el equipo lo siguió de regreso a su casa. Durante el trayecto, Tomás guardó silencio, mientras Marta conversaba en voz baja con uno de los empleados. Apenas cruzaron la reja, algo incomodó profundamente a Tomás, desde el segundo piso de la casa de Laura. Una silueta se asomaba detrás de la cortina. No había duda, lo estaban vigilando.
Los condujo hasta la caja técnica en la parte trasera de la casa. Marta abrió la tapa del panel eléctrico y examinó las conexiones. Después de unos minutos, frunció el ceño. Aquí hay signos de intervención externa. Este cable secundario no aparece en el plano original. Lo descubrí hace 3 semanas, dijo Tomás. Un técnico llamado Ignacio me ayudó a revisarlo. Pero decidí esperar la intervención oficial. Ella asintió. Conectó el medidor, y los valores comenzaron a subir de manera irregular. Hay una pérdida de energía. Aproximadamente el 11% del consumo total habitual. Eso indica que una fuente adicional está usando electricidad sin pasar por el medidor. Uno de los técnicos intervino. Marta, voy a revisar los ductos del muro que da con la casa vecina. Se dirigieron a la pared que separaba ambas casas. Marta se agachó y golpeó suavemente el suelo con una varilla de hierro. Un sonido hueco retumbó desde abajo. Aquí hay un ducto subterráneo. Posiblemente lo cubrieron con tierra. Hay que excavar. Tomás cerró los ojos. No necesitaba escuchar más. 2 horas después, llegó un equipo de técnicos enviados por la compañía eléctrica. Trajeron equipos para excavar, cámaras de inspección, detectores electromagnéticos. El patio trasero de Tomás se convirtió en una escena de trabajo, cables, cajas de control, medidores y herramientas cubrían el suelo. Laura apareció en su balcón, con las manos en la cintura. ¿Por qué están excavando? ¿No pidieron permiso a los vecinos? Marta levantó la vista. Estamos realizando una inspección por orden oficial. Le agradeceríamos que mantuviera silencio. Laura se echó a reír. Ah, sí, ¿inspecciona la casa del señor Tomás? Cuidado con los sistemas embrujados. Su risa aguda resonó en el aire. Pero momentos después, cuando los técnicos cavaron más de 30 centímetros, comenzaron a extraer un tubo de PVC gris, del tipo especializado para ocultar cableado subterráneo. Uno de ellos exclamó, hay cables dentro. No, estos son nuevos. No están conectados al sistema original. Marta se puso guantes y sacó cuidadosamente tramo por tramo. El cable seguía en línea recta hacia la casa vecina, sin desvíos ni ramificaciones, como si alguien hubiera calculado su recorrido con precisión. Al final, un conector improvisado estaba sellado con cinta negra y adhesivo industrial. Marta miró a Tomás. ¿Usted autorizó alguna perforación o conexión eléctrica hacia la casa vecina? Absolutamente no, respondió él con firmeza. Entonces, esto basta para configurar un robo de electricidad, al menos desde el punto de vista técnico. Los técnicos comenzaron a murmurar. Rodrigo, jefe del equipo, comentó, he visto este tipo de conexión antes. Lo hacen aficionados, generalmente de noche, para usar bombas, altavoces o luces del jardín, sin pasar por el medidor. Marta se puso de pie, sacó su teléfono y reportó. Confirmo, conexión eléctrica ilegal desde la propiedad del señor Tomás hacia la casa número 16. Solicito el sellado del cableado y traslado del informe a las autoridades. Tomás permaneció inmóvil, con los pies firmemente plantados en la tierra. Sus manos envejecidas se cerraron, las uñas marcando la piel. No por ira, sino por emoción. Por primera vez en meses. La verdad ya no era algo que tuviera que gritar para que le creyeran. Hablaba por sí sola. Poco después, llegaron oficiales de la policía local. Uno de ellos era el teniente Palomares, el otro, un joven llamado Rubén, comenzó a redactar el acta. Marta les entregó la escena. Nosotros solo realizamos la parte técnica. El resto corresponde a ustedes. Rubén se volvió hacia Tomás. Por favor, redacte un informe y adjunte cualquier documento relevante. Iniciaremos una investigación formal. Tomás asintió. Entró en la casa y sacó la carpeta que había preparado, el informe técnico de Ignacio. Fotos del cableado. Las facturas de luz de enero a junio. Con un gráfico que mostraba un aumento brusco en el consumo desde abril, coincidiendo con la mudanza de Laura y Sergio. Rubén revisó por encima y asintió. Está todo muy bien documentado. Lo entregaré hoy mismo a mis superiores. En ese momento, Laura volvió a aparecer, pero esta vez ya no reía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó en voz alta, con un tono que comenzaba a quebrarse. ¿Por qué hay policías frente a mi casa? El teniente Palomares respondió con tono seco. Estamos verificando una denuncia por robo de electricidad. Le pedimos que no interfiera. ¿Robo? ¿Quién robó? ¿Qué demonios está pasando?, gritó Laura. Tomás no dijo nada. No replicó. No sonrió. Solo la miró con una expresión serena que helaba la sangre. Marta cerró el acta. Firmó y se acercó a Tomás. De cualquier manera, hoy usted ha hecho lo correcto. Él asintió. Esa tarde, cuando todos se fueron, Tomás se quedó solo en el patio, recogiendo los restos. Aún quedaban cables sueltos, tierra sobre losas. Barrió lentamente,
como si limpiara una memoria invadida. Por la noche, se sentó en su estudio. Encendió las cámaras, no para asustar, sino para observar. En la imagen nocturna, no había nadie cerca de la piscina. Las luces en casa de Laura se apagaron temprano. Las ventanas cerradas. El patio en penumbra. Reprodujo una de las grabaciones de audio del sistema de altavoces. Una voz susurraba lentamente, ¿dónde estás? Pero él no sonrió, ni siquiera suspiró, porque sabía que los sonidos más aterradores nunca salieron del altavoz, sino de la verdad. Menos de 3 días después de la inspección técnica, cuando Tomás aún no se había recuperado del agotamiento acumulado, Laura lanzó un contragolpe cruel. Publicó una serie de fotos de la piscina de Tomás en sus redes sociales, con un texto en mayúsculas. Advertencia, residentes de Valencia. Aléjense de esta piscina embrujada. Una mujer murió ahogada aquí en 2002. Su alma no descansa en paz. Almohadilla piscina embrujada Valencia almohadilla peligro almohadilla perturbador. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Cientos de personas la compartieron, añadiendo detalles. Algunos comentaban que pasaron por ahí y oyeron el agua susurrar. Otros afirmaban que don Tomás tuvo episodios mentales en el pasado. Cada vez más, testigos imaginarios aparecían. Una tormenta de rumores se desató, sin necesitar ninguna verdad. Esa misma noche, un portal sensacionalista llamado Noticias de Medianoche publicó un artículo titulado La piscina embrujada de Valencia, un misterio sin resolver. En el texto, citaban íntegramente la publicación de Laura, y construían una historia vaga sobre una muerte por ahogamiento jamás revelada. Un anciano ermitaño con posibles trastornos. Y sonidos extraños grabados por vecinos a medianoche. Tomás leyó cada palabra como si una daga se le clavara en el pecho. Nadie le había pedido su versión. Nadie corroboró nada. Solo necesitaban una historia que generara clics. Escribió un comentario largo bajo la publicación. Yo soy el propietario de esa casa. Nunca ha muerto nadie en esta piscina. Los sonidos son parte de un sistema de seguridad legalmente instalado. He sido víctima de invasión de propiedad y estoy tomando acciones legales. Les exijo dejar de difundir información falsa. Pero a los 3 minutos, su comentario fue ocultado por incumplir las normas de la comunidad. Casi de inmediato, comenzaron a llegarle llamadas anónimas a su teléfono fijo. Loco de mierda. Estás asustando a los niños. A ver si la ley te salva. Los muertos no mienten. ¿Lo entiendes, viejo? Tomás estaba encorvado sobre su escritorio, con las manos en la cabeza. Una sensación de asfixia lo envolvía. Ya no se trataba de un conflicto entre vecinos, sino de una campaña pública, extendida y organizada de difamación. Y él era el único objetivo. A la mañana siguiente, fue al supermercado a comprar pan y leche como de costumbre. Pero al entrar, notó cómo las miradas se volvían hacia él, cargadas de desconfianza. Un niño de unos 10 años tiró del brazo de su madre y susurró. Mamá, ¿ese señor es el que tiene fantasmas en la piscina? La mujer, Claudia, exalumna de Emilia, bajó la cabeza y se llevó al niño sin responder. Tomás se quedó allí, mirando los estantes de leche, con la mente en blanco. La humillación no necesitaba palabras. Al llegar a casa, abrió el buzón y encontró un sobre sin remitente, con una hoja impresa a color. Somos padres de familia que vivimos en el Palmeral. Exigimos que cese el uso de sonidos en su piscina, que limpie el entorno que está afectando psicológicamente a nuestros hijos, o que se muda a otro lugar. Este vecindario necesita seguridad. Al pie había 12 firmas, entre ellas la de una persona a la que él había invitado a comer paella cuando Emilia aún vivía. Se sentó en el escalón del porche, el papel temblando en sus manos. Por la tarde, la administración del vecindario le envió un correo oficial, basándonos en las denuncias recibidas y la repercusión mediática. Le solicitamos al señor Tomás G. que cese temporalmente el uso de la piscina después de las 21 horas para evitar molestias. Asimismo, deberá desmontar cualquier equipo de sonido no registrado ante la administración. Respondió de forma escueta. No renunciaré a ningún derecho legal dentro de mi propia casa. Ya he presentado una denuncia formal. Por favor, absténganse de exceder sus atribuciones. Ese día, Tomás no salió de casa. Miró su piscina, la que ahora llamaban embrujada, y notó cómo los árboles alrededor estaban marchitos. Incluso los jazmines de Emilia empezaban a ponerse amarillos, llevaba demasiado tiempo sin regarlos. Por la noche, mientras estaba en su estudio, alguien llamó a la puerta. Era don Vicente, su vecino mayor de enfrente, acompañado por su sobrina Carla. Tomás, no sé cómo empezar, dijo Vicente, pero Carla quiere preguntarte algo. La joven, de unos 20 años, delgada, ojos oscuros, se mostraba incómoda.
¿Es cierto que usted vio morir a una mujer en la piscina, y lo ocultó? Tomás no respondió de inmediato. Miró a Carla como si fuera la primera persona que le hablaba en serio en semanas. ¿Tú crees eso? No, pero, todos lo dicen. Y, escuché que su esposa murió en la piscina. Tomás se quedó helado. Era como recibir un golpe en el pecho. Emilia murió de cáncer, no ahogada. Y ahora, inventaban incluso eso. Fuera, dijo en voz baja. Carla se quedó paralizada. No quise ofender. Salgan de mi casa. Los dos. Ahora mismo. Vicente tomó el brazo de su sobrina. Suspirando. Lo siento. No imaginé que esto llegaría tan lejos. Tomás cerró la puerta de golpe. No gritó. No lloró. Solo echó el cerrojo con firmeza. La madrugada siguiente se despertó con un leve dolor en el pecho. El corazón le latía acelerado. Estaba empapado en sudor frío. Se sentó en la cama. Recostado sobre la almohada. Con las manos apretando su camisa. Solo. En la oscuridad, escuchaba el viento nocturno y el fluir de su propia sangre en la cabeza. Estoy bien, susurró. No puedo caer, pero sabía que estaba al borde del abismo. Esa mañana, salió al jardín y comenzó a regar las plantas. Cada flor marchita parecía reclamarle el abandono. Limpió cuidadosamente la silla rota. Recogió los vidrios. Reemplazó la luz del fondo de la piscina y fregó los azulejos. No lo hizo por nadie. Lo hizo por él mismo, para no perder lo último que aún conservaba, su dignidad. Por la tarde, un niño lanzó una piedra contra la cerca y gritó. Ahí está el señor fantasma. Tomás se volteó, sin decir nada, pero dentro de él, algo comenzó a enfriarse. Encendió la computadora y repasó sus archivos. Sus dedos pasaban por cada sección. Informe de la ingeniera Marta. Acta policial del teniente Palomares. Fotos del cable enterrado, video de Laura cruzando la cerca. Clip de Sergio usando el sonido en la piscina. Copia del artículo calumnioso. Correo de la administración vecinal. Mensajes anónimos. Foto de la hoja con firmas exigiendo su salida. Todo estaba completo. Esa noche, colocó cada documento en carpetas de cartón duro. Etiquetó. Expediente. Demanda contra Laura Martínez por difamación y daño al honor. Expediente. Denuncia contra Sergio Bravo por robo de electricidad e invasión de propiedad. Colocó ambas carpetas en su maletín. Se sentó en el comedor y miró la foto de Emilia sonriendo bajo la luz cálida. No me iré a ningún lado. Emilia dijo. No dejaré que nos arrebaten lo que es nuestro. Una mañana de principios de julio. El cielo de Valencia estaba despejado. El sol caía con fuerza sobre cada baldosa del barrio El Palmeral. Pero Tomás sentía frío. Frío en los huesos. Acumulado por noches sin dormir. Por los susurros de los vecinos. Por las miradas esquivas al salir de casa y por esa sensación de haber sido traicionado por toda una comunidad que solía llamar hogar. A las 9 en punto. Se vistió con el viejo traje que había usado en el funeral de Emilia. Ya le quedaba ajustado. Los puños estaban algo gastados. Pero se abrochó cada botón con cuidado. Se peinó con esmero. Se afeitó, no para aparentar fortaleza, sino para entrar en batalla con la espalda erguida. En su mano llevaba un maletín con más de 7 centímetros de documentación, videos, fotografías, informes, facturas, dictámenes técnicos y copias de todas las difamaciones aparecidas en redes sociales, foros vecinales y portales de noticias. El Tribunal Civil del Distrito era un edificio de concreto de 3 pisos. Viejo pero limpio. Tomás llegó puntual. Lo atendió una joven llamada Adriana, de gafas redondas. Voz clara y eficiente. ¿Usted viene a presentar una denuncia formal? ¿Trajo los formularios y documentos necesarios? Tomás asintió. Puso el maletín sobre la mesa y lo abrió. Acuso a Sergio Bravo de robo de electricidad e invasión de propiedad. Y demando a Laura Martínez por difamación. Por inventar información que ha dañado gravemente mi reputación y mi salud mental. Adriana frunció el ceño mientras revisaba cada página. ¿Tiene videos extraídos de cámaras nocturnas? Sí. Formato MP4. Con fecha y hora. Incluye el momento en que Laura cruza la cerca y Sergio usa mi energía para sus fiestas nocturnas. ¿Consta el aumento anormal en el consumo eléctrico desde marzo? Correcto. Tengo la comparación anual y la certificación de la ingeniera Marta Salazar, quien también detectó una conexión ilegal. ¿Y respecto a la difamación? Tomás abrió la segunda carpeta. Adriana quedó en silencio al ver las impresiones de artículos, publicaciones en redes sociales, capturas de hashtags como #piscina embrujada Valencia, numeral Tomás el espeluznante y cientos de comentarios tergiversados. Reporté estas publicaciones por contenido falso. Pero no recibí respuesta. Me han llamado, loco. Viejo tenebroso. Incluso un niño me arrojó piedras y me gritó que era un fantasma.
Adriana lo miró a los ojos. Ya no con compasión, sino con respeto. Presentaré este expediente al juez de instrucción. Puede tardar unos días en ser admitido oficialmente. Pero, este es el expediente más completo que he recibido. Tomás asintió. No sonrió. No dio las gracias. No vino a pedir lástima. Vino a exigir justicia. Al salir del tribunal, no volvió directamente a casa. Se detuvo en un pequeño bar en la esquina de la calle de las Rosas. El lugar estaba vacío. Solo Alejandro, el barman anciano, uno de los pocos que aún lo saludaban en la calle. Café negro. ¿Don Tomás?, preguntó. Hoy ponle un poco de brandy, respondió Tomás. Alejandro sirvió en silencio. Al rato, se acercó a la mesa. Me dijeron que presentaste la denuncia. Tomás lo miró fijamente. Sí, no quería, pero no tuve otra opción. Alejandro asintió, suspirando. Lo de Laura y Sergio, alguien tenía que hacerlo desde hace mucho. Tomás no respondió. Bebió un sorbo del café amargo. En su mente resonaba la voz de Emilia de años atrás. A veces la justicia no llega con gritos, sino con un expediente bien armado. Cuando Tomás regresó a casa, vio a 3 vecinos parados a unas casas de distancia, murmurando entre ellos. Una de ellas, Dolores, lo miró de reojo y susurró algo que hizo reír a los otros 2. Tomás ya no les prestaba atención. Abrió la reja y entró. En su mente solo había un pensamiento: había iniciado el proceso oficialmente. Y esta vez, nadie podría detenerlo. A la mañana siguiente, recibió un correo del juzgado. El juez preliminar ha aceptado la demanda. El expediente ha sido transferido al juzgado civil NR2. La audiencia preliminar se estima dentro de los próximos 21 días. Ese mismo día, la policía local llegó para colocar un sello de clausura sobre el cable eléctrico subterráneo. Y notificó a los residentes de la casa número 16, Laura y Sergio, que debían presentarse en una inspección de campo la semana siguiente. También se aceptó el expediente por difamación, incluyendo las publicaciones en redes sociales presentadas como pruebas. Por la tarde, las noticias comenzaron a cambiar de rumbo. Un breve artículo apareció en Valencia Hoy, un medio más serio y menos sensacionalista. El hombre acusado de tener una piscina embrujada. En realidad, es víctima de robo de electricidad. Denuncia oficial presentada. El artículo citaba el informe técnico, aclarando que el señor Tomás era el propietario de la vivienda invadida. Que no había evidencia de ninguna muerte por ahogamiento como se había rumorado. Y que el sistema de sonido estaba instalado dentro del marco legal. Las redes sociales se dividieron. Algunos que antes atacaban a Tomás comenzaron a borrar sus comentarios en silencio. Aquellos que lo habían llamado viejo loco, ahora guardaban silencio. Pero él no sentía alegría. Esa misma noche, su hijo Pablo lo llamó. Papá, leí las noticias. Me alegra que hayas actuado. Pero, también vi lo solo que estás. Tomás miró por la ventana. El viento estaba quieto. Las luces de la casa vecina seguían encendidas. Sergio no salía al patio como antes. No estoy solo, Pablo. Tengo algo que otros no tienen. ¿Qué es? La verdad, y paciencia. Después de colgar, Tomás salió al patio trasero. Comenzó a podar el jazmín de Emilia. Cada corte con la tijera era un paso para recuperar lo perdido. Luego colocó nuevamente el banco de madera que había reparado, justo al lado de la piscina. El agua reflejaba la luna en calma. En ese instante, la reja de hierro se abrió. Quien entró fue Marta Salazar, la ingeniera eléctrica que había inspeccionado su casa. Pasaba por aquí, y quise saludarlo, dijo. Escuché que el tribunal aceptó el expediente. Me alegra por usted. Tomás asintió. Estoy demasiado cansado para alegrarme. Pero ahora sé que ya no tengo que callar. Marta miró la piscina y preguntó en voz baja. ¿En serio? ¿Nunca sintió miedo? Al usar esos sonidos, al jugar con la mente de la gente. Tomás levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Yo no jugué, solo les devolví el reflejo del fantasma que ya tenían en su cabeza. Marta sonrió levemente, luego asintió en silencio. Lo despidió con una mirada y se marchó. Tomás entró a la casa. Cerró la puerta y la aseguró. Por primera vez en muchos meses. Se sentó en la cama y encendió la antigua radio de Emilia, dejando que la música clásica llenara el aire. No para silenciar el ruido del exterior, sino para recordarse que aún podía elegir la banda sonora de su vida. La primera semana después de que la demanda fuera admitida, el vecindario del Palmeral estuvo extrañamente silencioso. No se oía música después de las 11 de la noche. Ya no había risas en el patio de Laura. Las ventanas de la casa de Sergio permanecían cerradas casi todo el día. Ese silencio no era redención. Era miedo. El día de la audiencia preliminar. Tomás llegó temprano, con su viejo traje y el maletín lleno de documentos bien asegurado entre sus brazos.
frente a la sala del juzgado. Se encontró con Sergio y Laura. Ambos vestían de forma sobria. Pero la tensión era evidente. Laura no llevaba maquillaje, el cabello recogido a las apuradas. Sergio, al verlo, desvió la mirada. También estaba presente la ingeniera Marta Salazar, con una copia del informe técnico en mano. La acompañaban el teniente Palomares y el oficial Rubén, quienes habían participado en la inspección. Señor Tomás, dijo Rubén al estrecharle la mano. Estamos aquí para aclarar cualquier punto necesario. Gracias. Creo que hoy no hará falta alzar la voz, respondió Tomás, con una mirada serena. La audiencia comenzó a las 9:10 de la mañana. La jueza Ana Gallego presidía la sesión. Una mujer de más de 50 años, con lentes de media montura y cabello recogido. Su voz era firme, sin emociones, pero sus ojos no dejaban escapar nada. Hoy se revisan 2 acusaciones, contra Sergio Bravo, por invasión de propiedad y robo de electricidad, y contra Laura Martínez, por difamación y difusión de información falsa que afecta el honor de un ciudadano. Pidió a las partes presentar las pruebas. Tomás no necesitó muchas palabras. Abrió su tableta y proyectó los videos en una pantalla grande. Imágenes de Laura cruzando la cerca. Sergio encendiendo las luces. El grupo de amigos celebrando fiestas nocturnas. Música sonando en la madrugada, todo estaba grabado con fecha y hora exacta. La cámara fue instalada legalmente. Dentro de los límites de mi propiedad, dijo. No violé la privacidad de nadie. Solo registré lo que ocurría en mi terreno. Marta presentó el plano técnico. La corriente fue desviada desde el panel eléctrico del señor Tomás hacia la casa vecina a través de un tubo PVC. Sin permiso. Sin pasar por el medidor oficial. Esto constituye robo de electricidad. Sergio se levantó bruscamente. Yo no sabía nada de ese cable. La jueza Gallego se acomodó los lentes. Usted vive en esa casa. La electricidad alimentaba luces del jardín, bombas, incluso altavoces. Y las facturas están a su nombre. Si no fue usted, ¿quién lo instaló? Sergio balbuceó, sin poder responder. Tomás no dijo nada. Solo se mantuvo en silencio, dejando que las pruebas hablaran por él. En la parte correspondiente a Laura, su abogada intentó justificar que sus publicaciones eran opiniones personales, que Laura creía sinceramente que algo extraño sucedía, y que no tenía intención de dañar a nadie. La jueza golpeó ligeramente con su bolígrafo. Pero en todos sus posts menciona directamente al señor Tomás. Lo llama viejo solitario, mentalmente inestable, e insinúa que podría estar vinculado a una muerte misteriosa. ¿Tiene alguna prueba para sostener esas afirmaciones? Laura no respondió. ¿Sabe las consecuencias de eso? El tabloide Noticias de Medianoche citó sus publicaciones, afectando el honor del acusado, provocando su aislamiento social. ¿Sabía que incluso fue atacado con piedras? ¿Que recibió correos exigiendo su salida? Laura murmuró. Yo solo. No imaginé que llegaría tan lejos. No imaginarlo no la exime de responsabilidad, dijo la jueza. Tajante. El tribunal dictará sentencia conforme al grado de daño causado. La audiencia terminó después de más de 2 horas. Al salir de la sala, Tomás no miró ni a Laura ni a Sergio. Caminó junto a ellos como si fueran 2 sombras sin poder alguno sobre sus emociones. Esa noche, la administración del vecindario El Palmeral emitió un comunicado interno. Debido a los hechos confirmados sobre la violación de propiedad y el daño a la reputación de un residente, se solicita a la señora Laura Martínez retirarse del grupo de comunicación interno del Palmeral y suspender temporalmente su participación en foros comunitarios. Se recuerda a todos los vecinos abstenerse de difundir información no verificada. Al mismo tiempo, un grupo de residentes envió una carta a Tomás, firmada por 18 personas. Entre ellas estaban Claudia, la mujer que lo había evitado en el supermercado, y Dolores, quien se había reído de él frente a otros. Un fragmento de la carta decía: le pedimos disculpas por haber creído en rumores falsos y no haber estado de su lado cuando más lo necesitaba. Reconocemos que nuestro silencio también fue una forma de injusticia. Le rogamos nos perdone. Tomás leyó la carta 3 veces. No respondió de inmediato, pero la dobló con cuidado y la colocó junto a la foto de Emilia en la sala. En su mente, escuchó la voz de ella, como susurrada desde algún rincón. Perdonar no te hace débil, te hace libre. Una semana después, llegó la decisión del tribunal. Se dictaminó. Sergio Bravo debía pagar una multa administrativa por robo de electricidad, además de indemnizar el consumo ilegal junto con los costos de reparación de la infraestructura dañada. Laura Martínez debía publicar una disculpa pública al señor Tomás G. en la misma red social donde difundió información falsa, y eliminar todo contenido difamatorio. El tribunal le ordenó hacerlo en un plazo de 7 días. De lo contrario enfrentaría sanciones adicionales. Esa misma noche,
Laura publicó un comunicado. Yo, Laura Martínez, rectifico oficialmente que los contenidos que compartí sobre el señor Tomás G. eran falsos, sin fundamento y causaron un grave daño a su honor. Ofrezco mis más sinceras disculpas y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ya no había bromas. No había aplausos del público. Solo una disculpa tardía, silenciosa y vacía. Mientras tanto, Sergio firmó en silencio la orden de transferencia de la multa. Al día siguiente, los vecinos lo vieron sacar cosas de la casa. Sin avisos, sin fiesta de despedida. Solo una camioneta llena de maletas que se fue al amanecer, dejando atrás dos siluetas cabizbajas y un portón sin cerrar. Una semana más pasó. La casa de Laura y Sergio fue puesta en venta. Tomás no se interesó por el precio, ni preguntó quién vendría después. Para él, lo que necesitaba ser limpiado ya no estaba al otro lado del muro, sino dentro de sí mismo. Una tarde, Marta pasó por su casa con una pequeña bolsa de regalo. Vengo en nombre del departamento técnico a darte las gracias. Alguien me pidió que te entregara esto, dijo sonriendo. Dentro de la bolsa había una breve carta escrita con letra temblorosa. Señor Tomás, me llamo Daniel. Creí en una mentira. Lo siento. Mi hija Luna ya no le tiene miedo. La próxima semana cumple 6 años. Si no está ocupado, nos encantaría que viniera. Tomás leyó la carta y luego la colocó entre las páginas de un libro en su estantería. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, ya no siento que tengo que estar a la defensiva, le dijo a Marta. Usted defendió su paz, no con gritos, sino con razón. Ella asintió. Tomás sonrió, una sonrisa verdadera. Laura y Sergio se habían ido. La casa número 16, que alguna vez fue el origen de pesadillas, noches de insomnio y calumnias, ahora era solo un espacio silencioso. El cartel de "Se vende" fue retirado, pero los nuevos dueños aún no se habían mudado. Cada tarde, Tomás se asomaba desde su balcón y miraba hacia esa casa, ya sin ira, solo con la serenidad de un lago que refleja el cielo. La semana siguiente a la sentencia, el vecindario del Palmeral comenzó a recuperar su ritmo habitual, sin rumores, sin susurros maliciosos. Pero lo que más sorprendió a Tomás fueron los suaves golpes en la puerta que comenzaron a llegar, de personas que antes le dieron la espalda. Una tarde de sábado, mientras podaba los arbustos cerca de la piscina, un niño de unos 7 años llamado Mateo cruzó con decisión el portón abierto. Tío Tomás, ¿me deja ver los peces del estanque? Tomás se quedó quieto, por primera vez en muchos meses. Un niño no lo llamaba tío fantasma. Sonrió, se agachó. ¿Te gustan los peces? Sí, mi amigo dijo que usted tiene peces naranjas. Sí, pero solo si yo los pongo allí, dijo riendo. ¿Quieres ayudarme? Esa tarde, él y Mateo compraron 10 peces koi en una tienda de mascotas del barrio. Naranjas, blancos, rojos, como los rayos del atardecer sobre el agua. Al abrir la bolsa y dejar que los peces se deslizaran en el estanque, Mateo exclamó: Tío, qué lindos son. Esa frase resonó como la voz de Emilia en el pasado, ¿ves? Solo hace falta un poco de color para que todo vuelva a la vida. Los rumores se esparcen rápido, pero las buenas acciones también, si la gente se abre de verdad. Al día siguiente, recibió una carta escrita a mano de Claudia, la mujer que solía evitarlo en el supermercado. Querido señor Tomás, le escribo porque no tengo el valor de hablarle cara a cara. Me equivoqué, y mi hija Julia también fue afectada por las historias equivocadas que yo misma conté. Pero ayer, ella llegó a casa diciendo: mamá, el tío Tomás tiene peces que saben sonreír. Esa frase me hizo llorar. Lo siento por no haber confiado en usted. Y gracias por quedarse aquí. Tomás dobló la carta y la guardó en una antigua caja de madera donde antes conservaba las cartas de amor de Emilia. Luego decidió hacer algo que no había considerado desde la muerte de su esposa. Hacía 3 años, abrir el patio trasero para que los niños del barrio pudieran entrar a jugar cada tarde de domingo. Esta vez con permiso. El primer domingo, llegaron 3 niños, Mateo, Julia y una niña de rizos llamada Lola. Se quitaron los zapatos, remangaron los pantalones y se sentaron en los escalones junto al estanque, chapoteando el agua y riendo con alegría. Tomás no los vigiló con demasiada rigidez. Se sentó en un banco con su libro, y de vez en cuando apartaba la mirada de las páginas para observar los rostros infantiles brillando bajo el sol de la tarde. Un rato después, Lola se volvió y preguntó: Tío Tomás, ¿por qué vive solo? Él sonrió, sin esquivar: porque mi esposa falleció, y mi hijo vive lejos. Lo siento. No pasa nada. Pero ahora ya no estoy solo. ¿Verdad? Tengo 3 visitantes pequeñitos. Julia levantó la cabeza. ¿Puedo llamarlo, abuelito? Es que no tengo uno.
El corazón de Tomás se detuvo por un momento. Dejó el libro. Asintió suavemente. Si eso quieres. Claro que sí. Desde ese día, cada domingo por la tarde se convirtió en una pequeña celebración. El número de niños fue aumentando. 6. Luego 9. Luego 12. Algunos días, las madres del vecindario venían también, trayendo pasteles, jugos, y se quedaban a charlar con él. Aquellos que una vez lo evitaron ahora ofrecían disculpas con acciones. Y él las aceptaba, sin rencor. El señor Vicente, su vecino mayor, también volvió a conversar más seguido. Una tarde, mientras tomaban café junto al seto, Vicente le dio una palmada en el hombro. Tomás, has demostrado que el silencio no significa debilidad. No quería ganar, solo no quería irme de un lugar lleno de recuerdos de la persona que amé. Vicente asintió, mirando el estanque donde los niños contaban peces. Y Emilia, seguro está sonriendo. El primer día de agosto, la administración del vecindario le envió una carta oficial, como gesto de restitución de su honor. Reconocemos nuestros errores pasados al no haber protegido debidamente los derechos del señor Tomás G. A partir de ahora, su patio trasero se reconoce como espacio comunitario voluntario cada domingo por la tarde, una norma sin precedentes. Gracias por brindarle a todo el vecindario una oportunidad para redimirse. Tomás enmarcó la carta y la colgó junto a la entrada de la casa. Frente a la foto de Emilia. Murmuró. No nos fuimos. Convertimos el dolor en luz. Un día, mientras el sol atravesaba las palmeras, Tomás se sentó solo junto al estanque, observando los peces. Una niña de 6 años llamada Carla, nieta de nuevos vecinos, se sentó a su lado, en silencio durante un rato, hasta que preguntó de repente: Tío Tomás, su estanque no tiene fantasmas, ¿verdad? Él se giró, levantando una ceja. ¿Tú qué crees? La niña ladeó la cabeza y luego sonrió. No hay fantasmas, solo una luz muy bonita. Él soltó una carcajada. Su risa resonó en el jardín, llevada por el viento. Esa noche, encendió su vieja radio. La canción bolero favorita de Emilia comenzó a sonar. Sirvió una copa de vino tinto y se sentó en la cocina, mirando al techo. Ya no había ruidos, ya no había chismes, ya no había silencios llenos de sospechas. Solo quedaba el sonido de la paz. 2 meses después, la casa número 16 recibió nuevos ocupantes, una familia joven con 2 hijos pequeños. Al mudarse, saludaron a Tomás tocando amablemente a su puerta. El esposo, llamado Carlos, dijo: escuchamos algo de lo que pasó, y sabemos que usted es quien cuida este lugar. La esposa, Lucía, añadió: esperamos que nuestros hijos puedan jugar en el estanque con los demás. Tomás sonrió. La puerta está siempre abierta, pero solo los domingos por la tarde, y no olviden traer pastel. Los 3 rieron juntos. Ya no había tensión. No quedaban muros invisibles. Solo una nueva vida por comenzar. Un día, mientras escribía una carta a Pablo, Tomás escribió: querido hijo, solías decir que tu padre estaba solo. Pero hoy te escribo desde una casa llena de risas infantiles. Me llaman el señor Tomás de los peces sonrientes. Creo que mi corazón ha vuelto a vivir. Y ese estanque, que antes consideraban maldito, ahora es el espejo donde se refleja lo mejor del ser humano, la confianza restaurada. El estanque sigue siendo el mismo. El agua sigue clara. El fondo sigue tranquilo. Y el cielo continúa reflejándose como siempre. La única diferencia es que, esta vez, nadie duda de lo que hay dentro. Porque todo ha sido iluminado por la justicia, la firmeza y la luz del perdón. La historia de Tomás nos muestra que la justicia no siempre llega con gritos, sino con la firmeza silenciosa y la bondad que no se rinde. En un mundo donde es fácil creer en rumores, quien preserva su dignidad sin responder con odio es quien realmente vence. La verdad puede ser ocultada por un tiempo, pero terminará saliendo a la luz si somos lo suficientemente pacientes. Y sobre todo, perdonar no es debilidad, sino la forma más poderosa de sanar, para uno mismo y para una comunidad que se equivocó. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.